Ya va, que no te escucho. Hola, ¿me escuchas bien? ¿Tú me escuchas? Yo a ti no. No te escucho, estás muteada. Ahora, Ahora sí. eso, ¿cómo estás? Estoy en el odontólogo aquí esperando a Nicola, mi amor. Ah, Yo pensaba que eran las 2:30, aquí son las 2:30, ¿qué hora es allá? las 5:32. Lo, lo, Yo madrugo. madrugadora. Yo también, pero a las 5 de la mañana no. Ah, pero ya me acostumbré que cuando tengo clientes de Europa se paran a la madrugada y yo me paro también de madrugada. Mira, Dave, yo quiero yo quiero hacer dos libros, ¿no? Ahora estoy decidida. Quiero hacer uno que hable de cómo yo cambié la crianza que yo tuve con la crianza que yo tengo en Manuel, como diciendo que sí se puede lograr, ¿no? Y otra cosa es, em, quiero hacer eso para la parte de adulto y aparte de niño, es saber que el niño pueda leer, pero ya sería un niño como tipo 12 años, diría yo, que le guste leer y que utilice este tipo como un manual para poder entender cómo puede expresar sus emociones. ¿Me escuchas bien? Eh, sí, Ok. eh, cómo puede expresar sus emociones, qué tipo de instrumentos o herramientas puede utilizar para poder canalizar sus emociones, ¿no? Em, y quiero exponer como el caso de Manuel en ese sentido, pero bueno, quiero primero hablar sobre mí, cómo fue mi crianza, qué es lo que no me gustó. Básicamente quiero pasar mi experiencia y, y dar herramientas como yo hice para poder cambiar mis creencias y mis creencias y la educación que tuve con Emanuel. Eso es lo que quiero. No sé cómo empezar, no sé si tengo o sea, cómo hago, no sé cómo empezar, no sé. ¿Cómo Lo, tú empiezas? lo primero que haría sería un esquema. Un Bueno, a esquema. mí me gusta con dibujitos, pero la gente lo hace como quiere. A mí me encanta hacerlo como mapa mental Ok. y comenzar desde donde yo quiero contar la historia. Así de hecho lo Ah, hacemos con las novelas porque generalmente la novela viene, todo el mundo dice, no, mi novela es ficción, pero no, algo de realidad tiene, porque por algo la quieres contar. Entonces, comenzar ujú, por esta parte cronológica de la historia, porque si bien llegamos a un cambio, tienes dos opciones. Comenzar por tu nicho potencial, que sería contar que cómo descubriste tú las creencias, cómo ujú. te diste cuenta que estabas ahí. Y decir, o sea, yo actualmente me vine plena por esto, ¿Cuándo esto me me di siento. cuenta? ¿Cuándo me di cuenta? O sea, cuando me di cuenta que podía sanar. Y después de ahí comenzar, o sea, ¿qué sané primero? ¿Cómo me di cuenta que esto estaba pasando? Entonces tú vas haciendo tu mapa mental cómo lo quieres contar. O lo puedes comenzar cronológicamente, que, bueno, una de mi familia era humilde, bla, bla, bla. O sea, en mi caso, mi familia es bien humilde, son personas que toda la vida han sembrado, mi papá se vino de España con una maletita, mi mamá es nieta de una indígena, o sea que tuvo su papá era general, se vino de España en la Segunda Guerra Mundial, se casó con una quinceañera indígena, le montó 13 muchachos y mi mamá era la más chiquita de todos. Entonces ella tuvo siempre una crianza muy fuerte, muy, muy fuerte. Y mi papá venía de España, de ser el tercer hijo, siempre fue el hijo del medio, el que lo dejaban decidir lo que él quisiera. Y llega, bueno, a Venezuela y consigue a esta mujer que tiene un carácter bien fuerte y la mete en la cabeza de que la va a domar, como si a un caballo.
Pero en fin, bueno, hicieron su vida, estuvieron juntos, no se soportaron, siguieron adelante. Entonces, esta parte cronológica de cómo ocurrió toda esta historia, por dónde comenzó. ¿Por qué? Porque mm, eso va a definir el género de donde tú te quieres estar. Hay diferentes tipos de género, igual que hay diferentes tipos de niños, de nichos. En estos nichos que hay en particular, la gente siempre dice, bueno, es crianza, vida y familia. No, y hay muchas cosas, porque un libro de crianza puede ir en la parte de la psicología. ujú. Entonces, ¿cómo quieres enfocarlo? Es tu decisión. Si comienzas cronológicamente contando una historia que te llevó a ese cambio o comienzas diciendo, yo cambié, tú también lo puedes hacer y comenzar. Yo logré encontrar, reconocer mis creencias, sanar esto. Y entonces, ¿por qué llegaste a esto? Bueno, después que las reconocí, que me di cuenta de todo lo que estaba pasando, comencé a sanar. Y ahí comienzas a contar, cuando yo era niña pasaba esto, esto, esto y esto. Y esto era algo que me incomodaba, que cuando crecí me di cuenta que no estaba bien, pero bueno, eran las herramientas que tenían mis papás en ese momento. No quiere decir que con eso tú lo vas a justificar, sino que, bueno, encontraron, esas eran sus herramientas y cuando crecí quise sanar esto de esta forma, utilicé estas herramientas. Voy a decir una barbaridad, pero imagínate, utilicé el grooming, abracé a los árboles, sané leyendo libros, etcétera. Entonces, todo lo que yo pude usar para sanar esto que me pasó. Ahora llega el momento en que cuando ya yo reconozco esta creencia, cuando yo comienzo a trabajar lo que voy a sanar, decido que mi vida de aquí en adelante va a ser diferente y que cuando tenga mi hijo, mi crianza va a ser diferente. Y comienzo a sanar para que cuando llegue mi hijo, poderle dar un trato que no era el que me esperaba. Entonces tú tienes que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Y entre ese inicio, desarrollo y cierre, tú tienes que contar la historia de una forma bastante cronológica. Creo- ¿Quieres en ese libro, quieres enfocarte en tu trabajo como experta o solamente en una parte cronológica? No, mi vida, O sea, va a ser autobiográfico. sí. ¿Por qué te O sea, pregunto esto? Porque si quieres enfocar con tu punto de como experto, sí necesitas obligatoriamente comenzar por tu herramienta. Por no, ejemplo, yo quiero contar mi historia. el libro va a estar basado en las creencias, un ejemplo. Entonces Ujú, comienzas a hablar de cómo las creencias impactan a las personas, porque todos tenemos ujú. creencias, y no solamente creencias, sino creencias limitantes que no te dejan crecer. Entonces, comenzar desde ese punto. Si, bueno, como lo quieres hacer autobiográfico, tienes que comenzar cronológicamente. Si comienzas como experta, comienzas definiendo por qué ese libro es de eso. Y de ahí sí lo englobas a donde tú llegas. Bueno, comenzamos por toda la parte de que yo reconocí y llegué a este lugar. Bueno, me especialicé en tal cosa, cuando llegué a tal cosa me di cuenta que todo lo que había pasado estaba mal y comencé a sanar y comienzas a contar, bueno, pasó esto en mi infancia, estas cosas sí me gustaría repetirlas, creo que son unas creencias que son buenas y hay creencias que pueden seguir en la vida de uno, como por ejemplo, en mi casa, cuando mi papá existía, se comía en la mesa. Él decía que la Mm, mesa era el lugar para reunirse con la familia. Cuando mi papá se fue, todos comíamos en nuestro cuarto. Y mm, cuando yo llegué a la casa de mi esposo, todo el mundo comía en su cuarto. Y yo no podía entenderlo porque no era una familia normal. O sea, el problema no era ese. El problema es que mi familia, desde que mi papá murió, a mi mamá le quitaron los dos hijos que estaba criando, los que eran mis hermanos relativamente, porque eran de mi papá. Ella estaba criando dos más porque ella quería un varón y tenía cuatro hijos que no eran de ellas criados. Entonces, mm, viene un banco, nos quita la casa, todo lo demás, y llega y las mamás de cada uno vienen y buscan a su muchacho. La dejaron con los más pequeños, ellos van creciendo, consiguen a su mamá y se van con su mamá también. Y yo quedo sola con ella. Obviamente yo sí quería una familia, porque yo tenía una familia. Cuando yo me casé, o sea, yo le decía, una de las cosas que hacía mi papá cuando estaba vivo era sentarnos en la mesa. Él decía que la mesa era el lugar de la familia.
Y llego a la casa de mi esposo y todo el mundo come igual. En su cuarto nadie le para bola al otro, nada. O sea, fue una cosa que para mí yo y que, ¿qué es esto, pues? Y yo viví donde mi abuelo y todos estaban igual. O sea, para mí era mi concepto, el ajetreo y la rutina de la vida no te daba la oportunidad de sentarte a compartir con tu familia. Porque eso era lo que pasaba en casa de mi abuelo. En casa de mi mamá no estaba mi papá, se dividió la familia. En casa de mi suegro, cada quien velaba por lo suyo. Y cuando llegaba a casa en la casa de mis suegros, en la casa de mi abuelo, todo el mundo tenía una rutina muy ajetreada y se iba como era su vida, pues. No hacían reuniones de Navidad, y yo amaba tener una reunión de Navidad. Cuando mi papá murió, mi mamá se olvidó de la Navidad. Y yo me iba donde mis abuelos a celebrar Navidad porque ella no celebraba, ella se acostaba, si era posible, desde el 20 hasta el primero, que ya pasó Navidad, quitemos todo. Entonces, yo quería, Claro, ya estaba viviendo un luto también, claro, mi papá se murió el 30 de noviembre y mi tío, mi imagínate. mejor amigo, el 25 de diciembre. Y mi tío más pequeño el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, para ella, Mm, la Navidad no existe. Pero se olvidó que también era mamá y que yo sí necesitaba vivir la experiencia y mi abuelo me llevó y yo me fui con mi abuelo. Yo desde el 1 de diciembre estaba en casa de mis abuelos. O sea, yo no tuve ese sufrimiento como una vecina que la prohibían ver la Navidad y veía la Navidad en la ventana agarrada de los barrotes. No, no. Yo tuve a mi exacto. abuelo que me rescataba, gracias a Dios. Entonces son cosas que uno va sumando en su historia y que muchas eran buenas, que son creencias buenas y que muchas son creencias que de verdad, oye, en toda la familia, ayer le comentaba yo a Mérida de lo importante que es que su voz sea escuchada. Yo le digo, Mm, yo los escucho a ustedes porque a mí me decían, calladita te ves más bonita. ujú. Y yo no soporto eso, y no soportaba que me dijeran así. Y cuando alguien de la familia de mi esposo o mi esposo le dicen a mis hijos y que, calladito te ves más bonito, yo que, ey, no, él tiene derecho a Mm. contar lo que le está pasando. Sí, te resuena. Pero Igual. subiendo la familia, ya, mi bisabuela era indígena, hacía lo que la mandaban. Mi abuelita se casó a los 15 porque la vendieron al mejor postor que llevó más vacas y más terrenos y dice que la casaron con él. Mi mamá se consiguió un hombre extranjero, fuerte, y aunque no era sumisa porque ella quiso romper todo el paradigma, mi mamá le decían Doña Bárbara, todo el mundo decía ¿Ves? que era lesbiana, que era marimacha, y sí, ella se vestía como un hombre. Si era o no era, yo nunca me metí en su vida íntima. Suficiente con el bullying que tenía en la escuela y con que mis tías me dijeran que ella era lesbiana como para yo averiguarlo. Nunca lo Mm, averigué. No me duele, no me pesa. Me siento muy feliz de no haberlo averiguado, porque sentía también. que era algo que iba a romper con su vida. Ya sufrimientos tenías bastante ella encima como para yo venir a romperle Asumir. más problemas. Ujú. Pero entonces ella quiso romper ese paradigma, que se escuchara su voz, que no sé qué, la tildaron, la señalaron, la bajaron. Entonces a veces yo quería decir algo y ella me hacía así, déjalo pasar. Y si no me decía, calladita te ves más bonita. Y yo, ¡ah! Eso era algo que para mí era feo. Y ahora yo con mis hijos, yo totalmente diferente. Yo, ay, me cuentan y me hablan y no sé qué. Y tú sabes, no, a veces tú te aburres, pero tú, es que tengo que Sí, que escuchar. ellos sientan que tú estás escuchándolos, Juan. Yo prometí que voy a ser No, eso es diferente. igual a, justamente hoy estaba hablando con Nicola, que porque él es uno que me dice, Karen, es un libro, es un libro, es un libro, es un libro. Eh, por ejemplo, Emmanuel, nosotros le estamos inculcando eso. Ahorita más que va a cumplir 8 años y tiene más autonomía en el bien, en la cuestión de que si la maestra te grita, te dice, no sé qué, tú vas, puedes, yo te doy el permiso de responder, pero siempre educadamente. Tú no le estás faltando el respeto, tú solamente estás poniendo tu posición, tu opinión, pero respetuosamente. ¿Ok? Y a través de él, hoy hablando con Nicola, nosotros también hemos aprendido eso. A través de Manuel,
nosotros hemos aprendido que también no tenemos que tener miedo a hablar. Claro, Yo viví hace poco una experiencia de Lynn que a mí me dolió mucho, pero a nivel que yo misma, que yo digo, por mi nivel de conciencia, es que yo me di cuenta que es lo que yo tenía. Y yo digo, pero ¿por qué esto me duele? Y claro, voy más atrás y reviso que es por mi mamá, porque mi mamá eran tres gritos o te decía tres cosas nada más y uno se reprimía. Eh, entonces yo sí, y ahorita me sucedió ahorita con una muchacha, con una señora, pero no es que me gritó ni nada, pero yo me sentí ofendida por su comentario, porque no fue correcto, porque yo siempre he tratado de respetar a las personas para que sea recíproco. En este caso no fue y me dolió mucho porque yo le ofrecí mi amistad. Em, entonces, con Emanuel, nosotros hemos aprendido, porque también estamos llevando a Emanuel a, a terapias psicológicas en vista de una experiencia que él tuvo en Panamá con una maestra. Él tiene un mini trauma y lo claro, estamos tratando. Pero ese mini trauma nosotros lo pudimos lograr a ver, pero es que cada uno de nosotros tenemos ese mini trauma que no sabemos porque no nos trataron. Y claro. nosotros lo estamos descubriendo o lo descubrimos ya antes que, o sea, descubriéndonos a nosotros mismos a través de Manuel también, ¿no? Sabiendo que él tiene esta situación, nosotros también me hemos dado cuenta miércoles, hemos roto con esto, con esto y con esto y con esto. Entonces, ¿qué es mi intención aquí? Es que yo crecí en una familia y quiero, como estás grabando, quiero que esto dé para poder, para uno verlo, a ver qué. Sí, yo cuando hago cualquiera de las asesorías, yo las guardo porque cualquier cosa que tú dijiste se te va a olvidar. Entonces, yo quiero que, yo tuve una infancia que a mí no me faltó económicamente absolutamente nada. Eso lo Igual puedo que decir. nosotros. Absolutamente nada. Pero hubo mucha ausencia. Mi papá era muy, muy mujeriego también. Mm. Mi mamá era de perseguir a las mujeres. Este, viví mucho eso en mi casa, aparte de las parrandas, mi papá llegaba borracho también. No, no fue un alcohólico anónimo, ¿no? Alcohólico, pero parrandeaba demasiado. Entonces nosotros tuvimos ausencia porque también mi mamá se dedicaron mucho a la política. Eh, entonces, a nivel emocional, nosotros nunca nos explicaron cuando mi mamá y mi papá tuvieron su problema, que se divorciaron, que mi papá agarró sus peroles, que se fue. Nunca tuvimos un tipo de explicación. Pero yo lo afronté a los 12 años fue sacando buenas notas. O sea, mi salida de escape fue esa, estudiar, Claro, estudiar, estudiar. ¿Ok? Em, ¿Qué otra cosa? Sí, mi mamá era muy estricta, mi mamá nos castigaba, nos ponía al frente de ella, ellos durmiendo y arrodillaba. Nos arrodillaba al frente, ellos durmiendo. wow, qué Y hasta fuerte. que ella dijera, sí, hasta que ella dijera, nosotros nos levantamos. Es lo que me acuerdo de mi infancia. Otra cosa es que mi mamá nos empujaba además. O sea, yo no me quería bajar, yo era demasiado tímida. Y cuando un niño es tímido, tú no tienes que estar atosigándolo a que sea darle su tiempo de descubrir también su espacio, el mundo, y ahí poco a poco se va a abrir. Este, entonces, de alguna forma, eso me creó capas de dureza, ¿ok? Que me afectó también a nivel matrimonial. Y, y también mi mamá era la jefa de la casa. Un Eh, matriarcado. sí, y eso es lo que nosotros vimos. Y eso chocó mucho con mi relación con Nicola porque yo no aceptaba que él me mantuviera.
O sea, yo no, eso fue una creencia que chocó mucho a nivel personal, ni siquiera profesional, sino a nivel personal, pero era porque yo venía con eso de mi mamá. Claro. Y cada momento que hablaba con ella era, Karen, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Y cuándo no sé qué? ¿Y cuándo que tú tienes que no sé qué? Entonces eso era tiki, 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 y bueno, al final quien lo pagó fue mi pobre esposito. Em, pero todo eso me llevó a mí a entender, a irme esto, a estudiar por la parte de psicológica, a estudiar a los niños también, en que qué parte yo podía ayudar para que, para conocer, o sea, yo estudié todo esto es para conocer el proceso de desarrollo de los niños, para yo no poder obligar a mi hijo a hacer algo que no estaba en su proceso de aprendizaje, Y que no ¿ok? era el Porque momento. todos tenemos una etapa para aprender y no todos somos iguales. Exacto. Entonces, mi empeño en toda mi niñez, eh, o la situación que yo viví en toda mi niñez, me sirvió para yo intentar de entender qué es lo que podía yo mejorar durante la crianza de mi hijo. Em, lo quiero enfocar desde ese punto de vista. Bueno, según lo que has contado hasta ahora, Ajá. hay dos formas en que lo puedes escribir. Una es basado en memoria. Cuando narramos nuestra historia como memoria, lo hacemos como si se tratan de recuerdos. O sea, la narrativa no necesariamente tiene un orden alguno, pero se expresa de una manera sencilla, donde tú como lector sientes que quien escribió está recordando un evento importante. Ujú, Entonces, es ahí donde es como el método más sencillo para cuando estás comenzando, porque comienzas a contar una historia como un recuerdo y no generas un interés al lector, sino en saber cómo lo encontraste, cómo lo lograste. ujú. En cambio, Eh, que hay otra forma que es el tipo biografía novelada, que ese sí tiene que tener un orden cronológico, que ahí sí comienzas a contar la historia desde los inicios, cómo comenzó. Memoria es, no sé si has leído Pablo Neruda, donde él habla, confieso que he vivido, se llama el libro. Paulo Neruda se Ajá. llama. Él tiene un libro que se llama Confieso que he vivido. Confieso que he vivido habla acerca de cosas que le pasaron en su vida y cómo superó ese momento. Pero Ese me gusta. él lo lleva de una manera más a recordar, como que más, creo que ese libro es como de los 70, así que tiene su onda más buscando la paz en lo que quiere. Y una biografía novelada, bueno, hay muchísimas biografías noveladas, que son esas que comienzan con su propio parámetro, como en la novela, que comienza desde el inicio a contar la historia. Estilo, no sé, Corín Tellado, todas las que Ujú, conocemos, que comienzan, la muchachita pobre que comenzó en aquel lugar, ujú, fue pasando, 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 hasta que fue rica y se convirtió en Marimar, algo así. ujú. Entonces, esta narra la historia de una forma de escribir donde hay parámetros de novela, hay aquella historia que se trata desde el inicio, contando la historia desde dónde comenzó, cuáles son las raíces de todo lo que está pasando, y pasa por la historia hasta dónde están. Sí, ahí creo que hay un libro que se llama La historia de mi vida, que creo que se llama Helen Keller, la autora, y hay varias autobiografías y vienen así, vienen como a escribir una novela, pero de mi vida, con lo que pasó. Pero obviamente esa novela no tiene esas saturaciones que tú quieres colocarle en la parte profesional de cómo lo sanaste. Entonces, en esta parte Ujú. tú puedes ir por la parte de memorias y hacerlo con memorias, porque exactamente tú no vas a contar toda tu autobiografía. Tú vas a contar Exacto. es lo que quieres en verdad llegarle a las personas. Si lo haces tipo novela, vas a tener partes donde estás generando incertidumbre, donde vas a mostrar intereses. El desarrollo de la historia va a ser más pegado a la letra. Ujú.
Y como memoria, tú puedes contar qué pasó, cómo fue mi Lo vivido. experiencia en Yo ese quiero momento. contar lo vivido, contar lo vivido y, o por, ¿cómo te explico? Por, o sea, por etapas, quizás puede dividirlo por etapas, Sí, por puede ser, edades, sí no sé. puede ser. Voy a ver si consigo el de Pablo Neruda. El, de hecho, la Hay intro otra cosa que comienza yo con, hacía muchísimo desde que yo era carajita. Yo escribía, yo tenía diario. ah, yo también tenía diario, por eso escribo. Yo, yo escribía demasiado, demasiado, todo. Mi mamá me los agarraba, me los descubría. Bueno, te lo voy a pasar. Yo confieso, yo he vivido, sí, yo confieso que he vivido. El de Pablo Neruda te lo voy a pasar. Él lo que hizo fue, Ok. agarró partes importantes de su vida y las colocó ahí, en donde él quería, como que lo que sí quiero que te enteres. El hombre es un gran Mm, poeta y de hecho cada uno de los capítulos va dividido como que comenzó por etapas también, porque él comienza cada uno de los capítulos, por ejemplo, los caminos del mundo. Entonces adentro habla que sí, el vagabundo que se encontró cuando conoció, cuando fue la historia de, creo que es de un cónsul que él se encuentra y el hombre le pasa algo y él lo cuenta, el viaje al oriente del país, cómo fue su experiencia, cuando conoció a un amigo, como que esas partes que les van impactando en ese viaje largo que él tiene por el mundo. Entonces también puedes llevar cada capítulo como una anécdotas. etapa que quieres reflejar. Ujú. En ese espacio, por supuesto, también puedes tener diálogos, puedes hablar del tiempo. Anótalo como aspectos fundamentales que puedes considerar. La Ok. memoria, que en ese momento la memoria puede ser como cuando hablamos del tiempo, que nos referimos de como del orden de los hechos, que en mi etapa de infantil o en mi etapa de adolescente, entonces te vas como que la narración va a una duración de momento, es un momento donde tú plasmas algo que viviste pero con una longitud de tiempo, como que exactamente esto pasó aquí, cuando yo estaba en este momento. También está Mm, lo de los personajes que quieras incluir, porque quizás tienes experiencias vividas con alguien que esté involucrado y tú puedes decidir si le pones el nombre o no. De hecho, si esa historia es beneficiosa y crear el ambiente o crear el contexto de la historia basado en que el lector se sienta que está ahí de observador entre esas dos personas que están hablando. Por ejemplo, si son dos. Puedes contar tus conversaciones como historia o como diálogo, como te sientas más cómoda, porque de hecho hay palabras que a ti te marcan ujú, y que tú dices, wow, yo tuve esta conversación y esto fue una conversación, no sé, cotidiana, coloquial, pero que redunda en mi cabeza ujú. o que dejó una huella tan grande que, oye, quiero hacerla puntual, quiero que esté ahí, porque eso marcó mi vida. ¿Sí? Tomar en cuenta eso Exacto. en las conversaciones. Y el final, por supuesto, ¿cómo lo quieres hacer? O sea, si quieres hacerlo terminando tu experiencia de cómo he llegado a donde estoy, o si quieres llevarlo a hacer como una moraleja de la historia. O sea, ¿por qué decidí crear esta historia? Y esta historia donde el lector comprenda en el final cuál es el aprendizaje que le estás dejando. Ujú, no te digas esto. Esos serían como los aspectos importantes que podrías meter. Y si hablamos de pasos, como es una historia, y quieres hacer la autobiográfica, comienza desde el inicio. Pues ya me dijiste que no lo quieres enfocar a nivel profesional, sino a nivel de memorias. Entonces, comenzar Es- centrándote en la historia desde el inicio. ¿Qué es lo que vas a plantear? Si vas a plantear que cada capítulo sea una etapa que quieres hacer ruido con ella, si le quieres poner ujú, un nombre al capítulo como tal de esa experiencia, porque por ejemplo, para mí en particular, los primeros años que estuvo mi papá, estas son las orquídeas de mi vida, la ujú, orquídea de oro. Después que mi papá se fue,
duró un tiempo normal, mi vida continua, pero cuando yo perdí mi casa, yo siento que en la época del latino le quitó la casa a mi mamá y nosotros nos tocó vivir en casa de no sé cuántas personas. Y para mí eso fue un calvario, Mm, porque vivía en tantas casas que yo sentía que iba pasando de estación en estación, y una exacto. peor que la otra. Cuando logramos volver a tener nuestra casa, yo siento que vimos el horizonte. Y yo las tengo definido como partes en mi vida. No pienso escribir una autobiografía, Ujú. pero es algo que siempre me ha llamado la atención y yo digo, wow. De hecho, a veces yo coloco en mis estados y que el año de tal cosa, o sea, el año de la maleta. Yo tenía unas maletas amarillas, mis maletas con las que me vine por acá eran amarillas, las cambié con un amigo por unas maletas marrón que eran más grandes. Y yo le digo el año de la maleta marrón, porque llegó el momento en que yo tuve que meter una sábana completa dobladita dentro de una media para que me entraran en la... O sea, yo ordené toda mi maleta en medias. Todo lo enrollaba el blue jean, lo más delgadito, una media encima, como si fuera un forro de paraguas, Ujú. para meter todo lo que tenía ahí. Y esas maletas fueron y vinieron con cosas. O sea, alguien que iba para Venezuela, yo mandaba mi maleta y mi maleta volvía que sin Muy con bien. cosas que dejé, con no sé qué. O sea, fue una cosa de que mis maletas iban y venían. Entonces ese fue el año de las maletas, donde mis maletas estuvieron para allá y para acá. El siguiente año fue muy difícil porque teníamos adaptación, nos quedamos sin empleos, no sé qué. Bueno, cuando te conocí. Y fue una cosa de loco. Yo le digo que ese es el año de Frida Kahlo. No hay Ah, mujer más sufrida. Pasó de todo, pero la coña se levantó. Ese fue mi año de Frida. exacto. Entonces yo cada etapa le voy poniendo un nombre. Pero es como que mi gusto. Crea una lista de los hechos, de lo que tú en realidad quieres contar. O sea, no desvíes el flujo de la historia. Sí, sí es verdad, bueno, los 15 años fueron lo más lindo de la vida, fue un hecho irrelevante, fue relevante por tal cosa, pero así como fue relevante, también hay hechos más importantes que no fueron los 15 años. Hechos que marcaron, experiencias que de verdad creo que tienen un aprendizaje y que deberían de estar aquí y que son parte de la cabida de la historia. ¿Sí? Mm, Como lo quieres hacer biográfico, autobiográfico, agarra tu árbol genealógico, dibújalo y haz tu árbol genealógico de los personajes que tú quieres que estén ahí. Porque vale, hay gente que es tan tóxica que uno no la quiere ni siquiera en su historia, pero es parte de tu sanación, pero pienso tú yo. decides si la quieres ahí o no. Ya, sencillo. Ujú. Es como yo le digo a mi madrastra, yo te amo porque eres la mamá de mis hermanos, pero si sacamos la cuenta, tú fuiste bien jodida con mi mamá. Ujú. No quiere, porque ella me pide a veces que por qué no le digo mamá, que ella es mi otra mamá, ella no es mi mamá. Ujú. Yo le digo, ya yo tengo dos mamás. Mi tía, ¿Está buena? no, mi tía Ujú. jodida como la Sofía. historia, que era la que me cuidaba, Mm, mi mamá la que me parió, y mi mamita, que es mi abuelita, pero ella es mi mamita, o sea, no es mi mamá, yo nunca le dije mamá, sino mamita. Y, o sea, no quiero más. Entonces me dice, ¿qué soy yo para ti? La mamá de mis hermanos, una persona muy eso. importante en mi vida. Ujú. Pero tu Pero ya te hermano, trató bien. tus otros hermanos me dicen mamá, pero yo no puedo porque ya yo tengo mamás de sobra. Ujú. Y ya te Eres trató bien, Deli. mi madrastra, delante de mi mamá, de mi papá. Uf, como una diosa. Me hacía Sí. rulos hermosos, me pintaba las uñas y con ella conocí los brillos Toxi. Ella me pintaba las uñas y me ponía florecitas ahí cuando yo iba con mi papá. Pero ya después, ella en su vida, yo en la mía, y cuando yo llegué a grandecita, mi hermano y yo compartimos un año escolar y yo iba a su casa a hacer tarea, a explicarle a mis hermanos, porque ellos no entendían, y yo me sentaba con ellos. Bueno, ya compré una pizarra, dice ella, que para mí, porque en realidad yo agarraba la mesa de ella le ponía un plástico blanco, así como hacían antes, un plástico que para proteger el Ujú. mantel, y yo escribía arriba del mantel. Y un buen día se dio cuenta que era yo la que le rayaba la broma y dijo, nada, le voy a comprar una pizarra. Me compré una pizarra para que yo le explicara a mis hermanos las clases porque ellos no entendían matemáticas. Entonces Mm, ella dice, pero tú eres, para mí tú eres mi hija. Yo estuve en tu boda. Y yo, sí, sí.
Eres la mamá de mi Sí, mamá. pero eso no significa, son Entonces, en los momentos cruciales. claro, aunque ella es parte importante de mi vida y es parte de mi árbol genealógico, jamás va a ocupar el puesto de mi mamá. Obvio. Ujú. Obvio que mi papá tuvo otra novia con la que tuvo unos gemelos y ella abortó a los gemelos a propósito porque ya no quería tener hijos de mi papá y ella me lo contó y nos conocimos y todo lo demás, pero ella no existe en mi árbol genealógico, ella es una de las personas. No, si hubiese tenido unos niños, puede ser. Pero no, igual, o sea, yo los anoto a ellos y yo a ella no existe, ella es mi tóxica, Mm, ujú. cosas como es. Entonces, realiza tu pequeño árbol genealógico de esas personas que quieres que sean tus personajes. No siempre es tan atractivo como uno se espera, pero sí hay personajes que necesitas explicar su procedencia. Mm, Por ejemplo, el esposo de mi tía, que ya no es el esposo porque se divorciaron cuando estaban jóvenes, pero yo le sigo diciendo tío. O ujú. aquella comadre de mi mamá que es tan cercana en la casa, que es mi tía. Cosas como esa. Entonces, haz ese emparme de lo que tú quieres, incluyendo, por supuesto, el planteamiento de tus antepasados, todo lo que quieras colocar ahí, pero emparma para saber cuando estés contando tu historia de dónde salió esta persona. Y de hecho, el árbol genealógico puede ser un anexo que tú le quieras colocar a tu Ah, libro. el libro, sí. Ok, engloba como que las personas claves de tu historia. Debes definirlas en algún lugar. Entonces, por ejemplo, si vas a comenzar un capítulo donde vas a contar, imagínate que lo comenzamos así. En este lado contamos la historia de mi mamá y qué quiero sanar con mi mamá, y en este lado la historia de mi papá y qué quiero sanar con mi papá. Porque hay una historia antes de que se separaran y una historia después. Ujú, Entonces, ¿qué voy a englobar aquí? ¿Cómo los voy a identificar? ujú, ¿Cómo voy a establecer su importancia? El papel en mi historia, los recuerdos que tengo con ambos por individual, las memorias afectivas, por supuesto, las memorias no tan queridas, pero que son importantes en el momento. A veces, yo creo que muchas veces te va a tocar, tienes la gracia de Dios la oportunidad de tenerlos vivos, pero hasta preguntarle el por qué sucedieron las cosas. Bueno, si supieras que yo me he dedicado a esa tarea, ¿viste? Mi papá lo vi en Brasil, pero nunca le había preguntado de su papá, porque él es reconocido por su padrastro, pero nunca le había preguntado por su papá. Imagínate. Ujú. Entonces, ¿por qué no tuvo relación con su papá? Entonces, eh, pero esto lo hice y a mi mamá sí me he cansado de preguntarle, pero lo he hecho es para yo contarle la historia a Emmanuel para que él pueda entender un poco de dónde él viene y que también pueda reconocer si tiene algún tipo de creencias ancestrales, ¿me entiende? Que él pueda identificar y trabajar. Eso es Claro. por lo... Y también entender ahí por qué mi papá no fue tan buen papá. Entonces, por Por eso. ejemplo, mi papá no era mal papá, era un papá maravilloso, nunca nos faltó nada económicamente. Como pareja, pues es la única persona a la que yo le he visto que mi mamá le echa azúcar y prueba el café. Con eso te digo cuánto lo quería mi mamá. Mi mamá hace Ok. eso ni con nosotros que somos sus hijos, nunca. O sea, y era una cosa que aunque se vivían como perros y gatos, porque sí, la relación entre ellos era, mi mamá tenía un carácter muy fuerte, quería hacer lo que ella quisiera y no quería que el hombre le diera nada, sino dominarlo ella a él. Ujú. Porque claro, ella venía de que toda la vida en toda su casa habían dominado a las mujeres, le habían puesto el pie arriba y ella quería ser diferente. Pero no le resultó mucho el ser matriarcal y dar de golpe a los hombres. Sí, es eso. Y mi También papá era ese fue su fuerte, modo. tenía su carácter, sus cosas, era muy buen papá, pero tenía una doble vida. Luego de muchos años, claro, cuando murieron ellas se querían matar, todavía a estas alturas ninguna de las dos se quiere, una está en el cielo y la otra está muerta, pero todavía no se quieren. Y cosas como esas. Y yo me pongo a ver, y yo digo, Andreina, por lo menos Angelina, que es mi madrastra, es muy sumisa.
Andreina, que fue la mamá de los gemelos, ella jamás iba a dejar montar la pata por nadie, ella quería un hombre con dinero. Él le dijo, no me quiero casar contigo, adiós bebé. No, Mm, no es para mí. Pensaba amarrarlo era con los bebés. Mi mamá era muy jodida, entonces son cosas como que ajá. él necesitaba como que ver qué cambio hacía. Entonces ahora cuando lo veo, ella era su válvula de escape. Tenía una mujer Ujú, en casa, 5 muchachos, dos de él, dos que no eran de él, una niña que sí es de ambos, la presión de la casa, el trabajo que tenía. Llegó una válvula de escape y la tenía al mismo tiempo que tenía esto. Eso era su escape. Claro, no es justificarlo, para nada, estuvo mal sí, hecho. sí. Pero tú Pero ves no en la supo, no historia y tú tenía las dices, herramientas para canalizarlo de otra era su manera. forma de canalizar ese desastre Ujú, de vida que tenía en el momento. exacto. Sí, eso es importante. Eso va también englobado en estas personas claves de la historia. Ujú, exacto. Identificarlas, establecer su importancia, establecer su papel en la historia. Y ahí, por supuesto, los recuerdos y las memorias que pasaron entre los. Mantener vivo el recuerdo. Así que te va a tocar sacar todos esos álbumes de fotos que tienes por ahí guardados, poner lo que puedas para ir arreglando la historia. O sea, creo que la foto es una de las cosas que te ayuda como que a mantener más claros muchos recuerdos que quizás no tenemos tan idénticos como lo pensábamos. En los capítulos establece una línea del tiempo. Eso te va a ¿Qué ayudar quiere a decir? mantener el orden de tus ideas. Como que la línea del tiempo. Ah, ya. Una línea del tiempo con los capítulos. O sea, organiza tus recuerdos de manera en cómo No, quieres los voy a continuar tu historia organizar por edad. bueno, bien, de una forma más Así lo voy a hacer. Por edad, lo que yo recuerdo de mis memorias en esa edad. en estas Y etapas. después de la Excelente. edad de 6 a 12, lo que yo recuerdo de mi memoria de esa edad. Y de 12 a mi adolescencia. Así lo voy a dividir. Y quiero darle un nombre Bueno, a esas con etapas. respecto, ajá, con respecto a eso, el nombre que le des es el nombre de tu capítulo, como tal. Y puede ir englobado a lo que recuerdas, a tus detalles, que sea algo significativo en esa etapa. Y por supuesto que ese nombre genere cercanía con la persona que lo va a leer. Porque puede que, no sé, el Coliseo de la Luna, pero nadie sabe quién era el Coliseo de la Luna. Exacto. Por ejemplo, nadie sabe quiénes son mis maletas marrón si yo no cuento quiénes son mis maletas marrón. Ujú. Sí, para contar las maletas marrón tienes que iniciar. Contándole una intro de por quiénes fueron. Pero, por ejemplo, Frida Kahlo, todo el mundo sabe qué le pasó. Te me tildaste. Oh, oh, ¿Me escucha? Ok. te me No, se tildaste. conectó internet de algún lado, no sé, me cortó la. Ok, porque tienes que entonces que decir de dónde vienen las maletas marrón para contar Para la poder historia. contar la historia. Y puedes hacerlo de Exacto. dos formas. Cuando cierras la anterior, tú cierras la anterior, por ejemplo, y esta parte de la historia, en esta parte de la historia, llegaron mis maletas marrón. Aquellas que me las regaló fulanito, que hice tal cosa, no sé qué más, y después cuando Hago la comienza introducción en la el última para capítulo, empezar en el ajá, otro es capítulo. el enlace. Ajá. Entonces, cuando comienza el otro capítulo que se llama Maletas Marrón, comienzas a contar qué fue lo que pasó con estas maletas. A diferencia de Mm, que, por ejemplo, si yo le pongo el nombre de personaje al de Frida Kahlo, cuando las personas me preguntan, ¿por qué tú dices que es el año de Frida Kahlo? ¿Tú conoces Frida Kahlo? Si conoces su historia, bueno, mi año fue vivir la historia de ella en un año. Y la gente que, wow, sí, más o menos. ok, eso me gusta. No, Entonces, ya a medida que me estás necesitas hablando, ya veo plasmar cómo se eso. puede enfocar. ¿Ya tienes que moverte? No, dentro de 10 minuticos. Creo que cierran aquí a la 1:30, ¿no?
Ajá, Bueno, entonces, hasta ahora lo que llevamos. Paso a seguir. Contar la ok. historia centrándonos desde el inicio. Hacer la lista de los hechos, muy Ujú, importante. Crea el árbol genealógico. Identificar tus personas claves de la historia. Buscar ese álbum de fotos y ese cuaderno que escribiste en esa época si lo consigues, para que mantengas vivo el recuerdo. La línea del tiempo con lo que se van a hacer los capítulos. Y ujú. buscar los detalles significativos de la historia con los que pudiste sanar. Ok. Ajá. Y después de eso es que, Ahí vas a tener el manuscrito. ok, tengo que ver cómo lo enfoco a que el final sea mi hijo. Recuerda que tus capítulos van a ir enlazando, enlazando. Entonces, va a llegar el Mm. capítulo en donde te conviertes en ¿Cuántas esposa, hojas más o menos por cada capítulo el daily? mínimo 10. Ok, perfecto. Mínimo 10 porque tú vas a contar qué fue y cómo lo sanaste. Ujú, Sí, mínimo 10. ok. Sí, va a ser como muy preciso. Y cuando por lo menos pase por tus etapas, vas a tener que pasar la etapa donde te casaste, por supuesto, donde comienzas a conocer la vida de una forma, de una óptica diferente, y por supuesto cuando llega la maternidad, que es totalmente diferente de cada uno. De hecho, la migración es parte de tu maternidad. Y también tengo que contar algo de cómo la crianza de Nicola. Exacto, entonces esos enlaces los vas a hacer con tu etapa que vas llegando. Porque cuando Ok. descubres tú cómo es su crianza, después que estás casada. Ujú. Y ahí puedo contar más o menos la historia de Nicola y diciendo que es como parecida a la mía. Exacto, entonces enlazarla. Cuando llegues a, bueno, nos casamos, entonces ahora, por ejemplo, esta historia cautivadora, donde nos va a inspirar, nos va a motivar a estar juntos, necesitas conocerlo a él. Y comienza. Nicolás así, así, así. Entonces cuando llegues a la maternidad, bueno, ya llegó el momento en que te vas a enterar que estás buscando un bebé, que bueno, de, puedes cerrar. Eso es una cosa mía. Como palabras de que en este momento, como toda pareja, nosotros que pensamos tener una familia, consumarnos, no sé qué, pero llega el momento en que siempre estamos esperando esta gran noticia y después comienza la historia y que tanto planificar, hacer esto, no sé qué más, estamos embarazados, o sea, la gran noticia y comienzas a contar cómo ha sido eso. Tanto planificar. Pero las Eso es etapas algo siempre chiquito. enlazadas porque necesitas definir qué comienza y por qué se va a llamar el siguiente capítulo de esa manera. Sí, ya tengo como idea. Ya sé cómo, ya por lo menos sé cómo lo voy a dividir. Ahora tengo que buscar el nombre, pero yo pienso que ya el Sigue los hecho 10 de, pasos. Cuando tengas los 10 pasos, hablamos. No es que lo ok, desarrolles, sigue los 10 pasos. Haz el árbol genealógico, haz el orden de las cosas, sigue estos 10 pasos que hicimos así que me y dijiste, sí. de ahí no vas a desarrollar las memorias todavía. Cuando las tengas listas, me dices, mira, ya tengo esto, ya sé quiénes son mis personajes, ya sé qué quiero decir en cada una de estas cosas. Ahora vamos a organizarlo. Buenísimo. Está bien, mi amor. Vale, Gracias por tu tiempo, ¿viste? vale, Me vale. saludas a Media, me saludas al grandote que ya veo que es un youtuber. Ah, no, no, no es youtuber. Él lo que No, hace, pero va para allá, ¿oíste? no, Con no, su... no. Él es fanático de los Legos. Y este Sí, año entró tanta gente en el concurso, habían 50 participantes en la categoría de él.
quedó entre 17 y de los 17 quedó de quinto, no quedó en el final. Y Mérida ha ido por primera vez y en la de ella habían 15 nada más y se trajo el segundo lugar. Este pobre Qué tocó bien. sentarme a hablar y a explicar las En cosas Temuco, de verdad, qué bien. porque estaba traumado de cómo su hermano se trajo el premio este año y él no. Y yo, mi amor, pero tú todos los años calificas y él hace todos los días algo y me dice, súbelo mamá, súbelo en Instagram porque yo no subo cosas de él, pues, sino que él subo todas sus cosas que él va haciendo. Y entonces yo respeto mucho su privacidad, pues. Eso fue porque cuando él comenzó él tiene el Instagram porque cuando comenzó en la escuela esta de negocios de niños, en Business Kids, le pidieron que tenía que tener Instagram. Y de ahí lo que Ajá. hacemos es publicar las cosas que él hace de Lego. Y entonces él, traumado ese día, me decía, ay, que voy a eliminar la cuenta de Instagram, no quiero saber más nada. Y yo, papi, no, pero imagínate, tú tienes todo, pero todo un talento. Tú haces esto de que tenías Exacto. 3 años. No puedes Qué comparar. lindo. Mérida ha aprendido contigo, imagínate. Tú eres su Ujú. maestro y ella tiene un premio porque tú eres su maestro. Y ya, bueno, Qué se bello. calmó la cosa. Sí, más bien es de alegrarse que Media se llevó para la casa, la familia, se llevó un Ay, sí. premio. Y bueno, eso le invita también a, chao, eso le invita a impulsarse más. Así, todos los días, bueno, yo le dije eso, entonces todos los días hace algo nuevo. Ayer hizo una grúa que mueve los containers, muy bonita le quedó. De todos los días eso es un caso. Mírate, ¿y cómo está Panamá? Ay, Que está alborotada. O peligrosísimo. sea, con decirte Ay, que verdad, yo vi eso, porque el viernes, no, anteayer, fue el lunes, martes. El martes, yo vivo lejos de la ciudad, bueno, tú sabes, ¿no? En Ujú, Villasaíta. Y esto es tranquilísimo. Aquí parece un campo. Aquí hay clima, aquí baja la neblina, aquí se ve el cerro. Y el martes había tiros, estaba trancado, la policía trataron de robar a un carro de comida, de ajá, saquearlo, a tal punto. Y yo no vivo en la ciudad estaba fea. ¿verdad, vale? Y ayer hasta una muerta hubo. Y anteayer Miércoles. vandalizaron el metro, vandalizaron el machetazo, se metieron en un pío pío y se llevaron las neveras, el televisor, la comida, todo. Eso estuvo Ah, pues feo. sí está fuerte, Yo le fuerte. digo a mi otra mamá que sentía un déjà vu. Siento un déjà De vu. ver- Siento que ya esto yo lo viví y me siento mal, me siento triste y me siento muy triste por Sí, Panamá. Y ella me dice, me imagino, hija, y me dice, y cuando yo escuché los tiros, yo le digo a mis hijos y que, "¡Ah! Esos son disparos, pero así como que, "¡Ah! No puede ser, no puede ser", o sea, me lo reviví y yo, no puede ser. Cuando yo estaba no, embarazada de vale. Enrique, había muchas manifestaciones. Y yo decía, Estoy reviviendo lo mismo". ¿Y por qué hay tantas manifestaciones ahorita? Bueno, Yo no, porque el famoso presidente que tenemos firmó un contrato de minería tan extenso con la minería que le dio hasta permiso de hacer el traslado aéreo. O sea, le metió mierda. cosas y cosas de que tienen derecho a abrir carreteras, tienen derecho a hacer no sé qué, y la gente no quiere, porque primero la minería no le está dando al país supuestamente. Ujú. Y al darle derecho a concesiones en todo el país, no solamente es donde ellos están ahorita, que tienen acabado toda una población, sino que va a ser en todo Panamá. Entonces la gente está Ah, brava y por supuesto con toda la razón de estar brava, pero ha sido fuerte, muy fuerte, de verdad. no, ahora con eso, la delincuencia, no. Yo digo, lo más Es que feo de a todo un es que amigo la gente de Nicola, que uno que manifiesta trabajaba con él en San vandaliza. Francisco, entraron para su casa, o sea, Sí está fuerte. Bueno, yo tengo cámara en la y hace puerta. 3 años, ahorita me está diciendo que ya 3 o 4 años más o menos. Ah, perro, está fuerte, fuerte, fuerte. No, es que yo estoy impresionada, es del hecho de que vandalizas el metro. Yo le digo, mire, en Venezuela de verdad que sí, todas las semanas habían manifestaciones, pero con cosas como esa no se metían. Acababan las camionetitas, el que peleaba afuera, pero el metro lo Ujú. sacaban y evitaban que pasaban esas cosas. Aquí la gente aquí pasó por encima de la reja del metro, entraron a vandalizar dentro.
Y yo le digo, no respetan. Bien, Y el del pío pío, o sea, meterte un pío pío a robar, porque no, yo entiendo en un supermercado porque están desesperados por la comida, pero en el pío pío para robarte la nevera, pero no hay el comida, o televisor. todo está muy caro, ¿de? No, todo está normal. Se ha subido bastante. Ponte que ustedes se fueron hace 3 años, 2 años, tres. Vamos a cumplir 5 ya. Oh, sí, bastante. Bueno, tú sabes que yo llevo anotado todas las cosas que gasto en el mes y la carne ha subido $2.50 en estos últimos 3 años, que es muchísimo. Subió de 7, está en 9.50. Ah, 1 kilo. La carne, ajá, la carne de primera para hacer bistec. Que yo pido la Bien. carne y le pido que me la piquen después del bistec, bueno, eso. Hola, ¿cómo estás? Chévere, saliendo del dentista. Oh, como yo no los quiero, te digo, ay, pobrecito. Yo detesto un dentista. Cónchale, baby, qué broma, vale. No, pero sí que me Sí. impresionó mucho el día que soltaron los tiros y cuando yo me asomo y veo que la carretera está trancada, le digo a mi esposo, ay, Dios mío, no sé cómo vas a llegar hoy, porque ya yo sabía que la avenida principal estaba cerrada, pero aquí es tranquilo, aquí no pasa nada. Aquí pasan los autos de los únicos de los residentes y ya. Y no, eso era un Ay, desastre. Y la gente en el PH no había llegado nadie y esos estacionamientos solo 9 de la noche y nadie había llegado porque el tranque estaba horrible, todo, pero fue fatal. A nosotros nos están haciendo una estación del metro aquí cerca y el viernes comenzaron a paralizarle la obra y ha sido fuerte. O sea, yo no he salido. Bueno, de por sí yo trabajo casi todo desde la casa y yo dije, no, no voy a salir porque ¿qué voy a hacer en la calle? Buscar peligro. Mis hijos, gracias a Dios, ellos se educan en casa y la orquesta y el deporte, bueno, la orquesta le mandaron tareas y está viendo clase online. ajá. Y el deporte, bueno, cuando pase todo esto volvemos. Vamos a ver, pero no se puede pasar por ahí. Mm, No podemos hacer más Al nada. mercado, qué triste, vale, de verdad. al mercado. Claro. Bueno, en fin. Entonces yo me voy a dedicar a eso, Dey. Haz la tarea. Ah, sí, y entonces te aviso cuando tenga ya más o menos estructurado la cosa. Termina los 10 ¿Oíste? pasos y cuando tenga los 10 pasos me avisas para que comencemos con el manuscrito. Ok, gracias. Vale. Amor. Te mando Chao. un Nos beso. vemos Saludos luego. a la familia. Saludos. Igual. Chao.